Bueno, buenas noches. En este momentico está Sandra con nosotros. Esta es la primera asesoría de química. Yo espero verlos participando más de estas asesorías durante el curso porque son muy importantes para que nos podamos ubicar dentro del trabajo que queremos hacer, no trabajen solitos. También, además de eso, debemos de organizar en grupos de trabajo y entonces, por ejemplo, en este momentico tenemos solamente un grupito organizado. Nadie más me ha hablado de grupitos, de grupos de trabajo, de equipos de trabajo. Entonces, este grupo es de 5 personas y necesito que se me organicen en grupos de 6, de 7 personas más o menos, para que podamos lograr un trabajo de muy buena calidad, que ustedes terminen aprendiendo química de verdad y que terminemos todos analizando todos los conceptos como debe de ser. Bueno, entonces les comento por encimita cómo es el curso. El curso, en este momento me está viendo la pantalla, ¿cierto? Si pueden hablar, mucho mejor. No me han contestado si se está viendo la pantalla, si se ve o no. Bueno, si se ve entonces la pantalla por acá, muy bien. Me está respondiendo acá una de las compañeras. Listo, entonces resulta que la otra compañera también me respondió. Las dos me dicen que sí se puede ver tranquilamente. Entonces tenemos que la primera parte, entonces es la información del curso, del profesor, de todo. Yo soy química pura, soy de la Universidad de Antioquia y entonces los voy a estar acompañando durante todo este curso. La primera semana, la semana pasada, debíamos haber hecho un ensayo, interpretación de la química y además de eso la prueba inicial del curso. Por acá tengo la prueba inicial del curso y les comento que de todas las personas que de los 78 estudiantes que hay, solo lo hicieron 28. Me parece que son muy poquitas personas para haber hecho este trabajo. Por el También tenemos un foro de presentación en donde ustedes se pueden encontrar con sus compañeros y desde allí podemos hablar, cómo presentarnos, quiénes somos, dónde vivimos, por si de pronto hay afinidad, de pronto cercanía de cosas en común, cercanía geográfica, que todos son de la misma región. Esas serían cosas muy chéveres que se deberían de colocar acá y ustedes deberían de estarlos buscando para empezar a buscar a sus compañeros y poder organizarlos porque ya nosotros arrancamos la semana pasada, pues como ya ustedes saben, y tenemos en este momentico entonces otra actividad ya pendiente que es, primero la autoevaluación la debíamos hacer esta semana. Van 30 personas que lo han hecho, un poquito más de lo del curso, y este ensayo de la interpretación de la química, que es personal, es de 72 participantes, 38 los han hecho y yo ya empecé a revisarlos, acá dice que no he empezado todavía a calificar, pero ya empecé a revisarlos y yo les entrego las notas lo más pronto posible. Aparte de eso, para esta semana deben entregar un mapa mental que vale el 10% y debe ser en grupo. Ya saben entonces la importancia de que sea en grupo porque nosotros tenemos que estar trabajando fuertemente con todos los conceptos que tenemos. Aquí hay algunos conceptos físico-químicos en la parte acá en la parte de recursos de aprendizaje, de los logros que necesitamos tener, tener pendientes.
Según la plataforma, propone la formación de compuestos y la nomenclatura, analizar grupos funcionales inorgánicos, proponer cálculos estequiométricos y hacer un balance de las reacciones. Y entre los recursos entonces tenemos un libro que fue preparado hace unos años, en este momento está en preparación otro libro, pero no nos toca para nosotros, en donde estamos revisando los conceptos de nuevo, los profesores de química de Uniremington, y aquí hay unos videos que nos pueden ayudar mucho con la información que necesitamos. Entonces aquí tenemos algunos conceptos físico-químicos, que es la teoría atómica, que es la tabla periódica, enlaces, fórmulas y la nomenclatura de los diferentes elementos. Entonces, en este documento, nosotros tenemos la primera unidad, que es Introducción a la Química General, y habla de nomenclatura. Entonces aquí le voy a hacer un pequeño, ustedes ya me imagino que habrán leído este trabajo bastantico, pues me imagino, pero entonces vamos a hacer un pequeño recuento de lo que es esta parte de acá. Resulta que la nomenclatura es la forma como nosotros escribimos los compuestos químicos. Nosotros tenemos demasiados compuestos. Nosotros tenemos demasiados compuestos en la naturaleza y vamos a hacer pues un recuentico, pero antes de llegar a esta parte, vamos a mermarle un poquitico más. Gilbert, bienvenido a esta reunión. No tiene micrófono en este momento, pero yo creo que eso es lo de menos porque puedes hablar por el chat. Espero que me estés escuchando. Entonces, vamos a revisar cómo sería, qué es la nomenclatura, qué es un átomo, perdón, para empezar. Entonces, la palabra átomo profe, yo en el momento solo he realizado el ensayo de química en mi cotidianidad porque ayer me habilitaron la materia. Muy bien, entonces estamos bien para que este fin de semana te desatrases con esta otra parte. Al igual yo solo he realizado el ensayo. Muy bien, Sandra. Como les digo, por el momento estamos bien. Entonces necesito que revisen las otras partes que les estoy comentando para que se pongan al día. Entonces vamos a empezar con la parte de la teoría atómica. Entonces, primero, átomo viene de una palabra de dos partículas, que esta es sin, y esto significa división. Porque al comienzo de los tiempos, cuando ya habían pasado las guerras y ya la gente empezó a pensar, empezaron en Grecia, por ejemplo, empezaron a revisar de qué estaba hecha la materia. Por ejemplo, una silla, de qué estaba hecha, y ella porque estaba ahí pues puesta. Entonces empezaron a hablar de que si ellos partían, vamos a hacer algo más sencillo, por ejemplo una pizza o una torta, si la parten en dos, entonces quedaba de esta manera, una mitad y obviamente la otra mitad, pero vamos a coger solamente esta mitad. Esta pizza, esta mitad la parten en otro pedacito y luego la siguen partiendo en otro pedacito más pequeñito y luego en otro pedacito más pequeñito, y así en pedacitos tan pequeñitos que probablemente nosotros no terminamos viendo, y que sería como una idea cuando ya no pueda partirlo más, y a eso lo llamaron átomos. Entonces eso fue la época de los griegos, que llamaron eso átomos. Y ese pedacito, que si llegaban y lo unían de determinada manera, entonces ellos suponían que era sólido. Si estaban muy junticos, era líquido. Si estaban un poquitico más espaciados y de pronto tenían una idea de lo que era un gas, si estaban todavía más espaciaditos.
Eso es lo que ellos creían y que ese pedacito, ese puntico ya no se podía dividir más y por eso quedaba así, quedaba sin división. Bueno, entonces esa sería como la primera idea que tenían ellos. Luego llegó un señor que era inglés, que se llamaba Sir William Dalton, y Sir William Dalton empezó a trabajar, a leerlos a ellos y a leer otro montón de información de la época. Pues él era un filósofo, era un muchacho muy estudioso, y entonces él empezó eh, a hablar de que los átomos en realidad sí eran unas partículas indivisibles que eran circulares, que eran esféricas, circulares no, eran esféricas, y que además de eso, estas esferas eran neutras, o sea que ellas no reaccionaban con nada, y que según cómo ya se unían con otras esferas, entonces formaban unos elementos. Y entonces este señor hablaba de unos elementos más grandes y los simbolizaba con ciertos números o con ciertas cositas. Entonces estas serían, por ejemplo, los átomos, que él vuelve a llamarlo igual, átomos, por decir algo, de hidrógeno. Estas serían átomos de oxígeno, por ejemplo, y estos otros serían átomos de oro. El oro, el cobre, ya eran metales que se conocían para la época, y además de eso trató de organizar la tabla periódica, organizar esto en grupos, y encontró que habían 60 cosas que podían ser átomos según él. Después de Dalton llegó otro señor que se llamaba Thomson, pero esto fue 200 años después. Llegó un señor que es de apellido Thomson, y entonces él dijo, veas que un átomo no puede ser así neutro porque sí. Y entonces cogía así como una especie de galletitas de mini chips. Y entonces en estas cositas de acá los llamaba chispitas de chocolate, pues nosotros los llamamos chispitas de chocolate, y para él era carga positiva. Y en las galletitas entonces hay también una masa blanca para nosotros, y para él era carga negativa, que luego la llamaron electrones, y a esta la llamaron protones. Por la misma época llegó otro señor que era de apellido Rutherford, y este señor dijo, uy, voy a hacer un experimento a revisar cómo es esto. Cuando hizo por allá un experimento, se dio cuenta, ese experimento es muy famoso. Nosotros en este momento no vamos a profundizar mucho en ese experimento de este señor, pero pueden buscarlo en internet. Y ese señor se dio cuenta de que acá adentro habían protones, o sea, carga positiva, y eran muchas cargas positivas, y alrededor habían electrones. Y que entre este espacio y estos eran electrones, y entre este espacio y esto, todo esto de acá, todo lo que voy a pintar en este momento y otro color, todo esto era vacío, y que esto no tenía pues, no tenía otra, que no era así macizo como decía este o como decían los anteriores, sino que todo esto era vacío. Y bueno, entonces luego llegó otro señor que es de apellido Dalton, Dalton o Bohr, discúlpenme ahí, fue un errorcito de concentración. Y entonces llegó un señor Bohr y cogió
este átomo que acá está en la carga positiva, estaban acá, y como todos hemos analizado qué pasa con los imanes, si yo tengo dos cargas positivas o el mismo polo del imán, entonces estos imanes, por ejemplo, si este es positivo y este positivo, esto se repele, y si este es positivo y este negativo, entonces esto se une y por lo tanto eso se me formaría un bloque. Rutherford había dicho, yo tengo aquí todas las cargas positivas y aquí alrededor tengo cargas negativas. Entonces eso se volvía un complique porque todas las cargas positivas no podían estar juntas. Ya sabemos, las cargas positivas o las cargas negativas se van a repeler igual que en un imán. Y las cargas positivas se van a juntar con las negativas, entonces ese átomo era bastante complicado. Y luego llegó entonces el átomo de Bohr, que era el que estaba empezando a hablar, y resulta que Bohr habla de que en el núcleo hay como una especie aquí hay una cantidad de partículas que se llama núcleo y alrededor estarían los electrones separaditos por unas capas, que sería algo como esto. Entonces aquí, ¿qué habrían? Unos serían positivos y otros serían neutros. Y así estas cargas positivas de aquí del núcleo no se juntarían y no se repelerían y mantendrían esos que son protones y acá neutrones. Entonces, los neutrones hacen que las cargas positivas se queden separaditas y que además de eso me separen los electrones, que no se me vayan para acá, sino que estos protones mantienen como alejadito a los, eh, al, estos protones mantienen alejaditos a los electrones. ¿Clara la información hasta ahí por el momento o está complicadita? ¿Si está clarito o no? ¿O está difícil? Bueno, entonces, gracias Gilbert. Gilbert, antes de comenzar, vos tenés ya tenés grupo yo no recuerdo si yo con vos hablé, me has hablado por otros medios, por el WhatsApp, creo que sí, cierto, y por mensajes, no. Ah, bueno, porque yo recuerdo que hay un Gilbert, pero no sé si sos vos. Para la próxima, por favor, me pone nombre y un apellido para yo poderlos identificar. Enseguida me dice, porque nosotros tenemos en este momentico, yo tengo un grupo donde solamente he podido formar un grupo entre ustedes, en donde están las dos niñas que nos están acompañando acá y otras tres que están en el grupo, que no están acá presentes con nosotros, pero también me han comentado, si vos querés, puedes estar con ellas. Y enseguida yo te paso la información para que estés con ellas y a ellas también a las otras niñas que no están acá, también les paso la información para que se comunique con ustedes. Listo, Gilbert, entonces ahorita te organizo esa información. Bueno, entonces, esta sería la idea de cómo se formó un átomo. Uy, Juanjo, vos sí son muy pecuecas, ¿no? ¿Qué es concentración? No. Bueno, entonces luego llegan los átomos y se organizan, otros por allá con el tiempo, otra persona organizó los átomos en unas, en unas casillitas según ciertas propiedades y las organizó entonces por número de protones. O sea, las cargas positivas que están en el núcleo.
Y entonces las iban poniendo acá uno, por acá dos, por acá tres. Y así se organizó, esto es lo que se llama la tabla periódica. De la tabla periódica en este momento, ¿qué me interesa? Que revisemos, aunque hay un manual, pues ahí hay unos documentos que esto les va a ayudar mucho a avanzar. Entonces, de la tabla periódica me interesa demasiado que ustedes identifiquen toda esta zona de acá, toda esta zona como metales. Voy a mostrarles una tabla periódica según lo que tenemos acá. Entonces, una tabla periódica básica sería, por ejemplo, esta, en donde en esta tabla periódica tenemos lo siguiente. Todo, vamos a señalarla con otro colorcito mejor. Toda esta zona de por acá, todo lo que estoy señalando en este momentico, toda esta zona son metales. Los metales tal como los conocemos, por acá está por ejemplo el oro, por acá el aluminio, por aquí el cromo de las bicicletas cromadas, que acuérdense que es un plateadito muy bonito, el hierro está por acá, y así a la plata, el mercurio que es el único metal líquido, todos estos tienen las características que nosotros sabemos, colores brillantes, todos son sólidos, menos el mercurio, que el mercurio es el que le ponen a uno cuando le van a hacer amalgamas para curarle para superar el problema de la caries, y cuando le tienen que volver otra vez a poner algo para que no se vuelvan a producir le ponen eso y queda esa cosita que queda grisecito, es una mezcla entre mercurio y plata. La plata está por acá arribita. Y entonces forma esa capita que es muy fuerte. Eh, Esos son metales. Por aquí, en esta de acá arribita, las que están aquí más en verdecito, estas de aquí se llaman metaloides, que estos son como los rebeldes de la tabla, son todos charros. Cuando quieren se comportan como metales y cuando no se comportan como el grupito que está acá arriba, moradito, que lo voy a señalar acá, y estos son los no metales. Estos no metales tienen otras características, muchos de estos, por ejemplo, este grupo de acá, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, se utilizan como antisépticos y en este momento que estamos en época de crisis, entonces el cloro es una de las que más estamos usando, que está en el límpido, está en el hipoclorito de sodio, en ese quitahongos y todas esas cosas que en este momento nosotros creemos que nos pueden ayudar mucho en la vida, pues, pero es complicadito. Estamos pues pasando por una época bastante complicadita. Y esta por acá, esta última se llaman gases nobles y tienen unas características especiales, son la nobleza de la tabla periódica. Toda la tabla periódica quiere parecerse como a estos, los gases nobles, que serían pues revisándolos por otro lado, serían esta tablita de acá, esta última filita, solo esta.
De resto, entonces, todos son o metales o no metales. Los metaloides, entonces, son muy convenientes. Cuando están en unas condiciones son metales y en otras condiciones no metales. El hidrógeno es un encarte, ubicarlo en la tabla periódica. Entonces lo pusieron acá porque todos los que están acá terminan en un electrón y por eso lo pusieron ahí, pero es un encarte. Es bastante reactivo, de hecho nosotros no podemos vivir sin hidrógeno y tiene una cantidad de propiedades pues que se sale de la de los metales porque es un gas y más bien tiene como características de los no metales, pero como les digo, es un encarte ponerlo en la tabla periódica. Bueno, entonces hasta ahí hemos hablado de la siguiente parte que estábamos revisando por acá, que es teoría atómica, tabla periódica, y ahora vamos a hablar de los enlaces. Los enlaces, tenemos varios tipos de enlaces. De enlaces tenemos, los he visto últimamente que los llaman fuerzas débiles y fuerzas fuertes. Entonces, podemos hablar de los enlaces como fuerzas dentro o fuera de las moléculas. Bueno, nosotros tenemos ya los átomos. Ya tenemos átomos, ya sabemos qué pasa con los átomos. Pero resulta que los átomos se organizan en la tabla periódica como elementos. Se organizan en esta tabla periódica como elementos que ya la acabamos de revisar también. Y todos los átomos organizados como elementos quieren parecerse a los gases nobles. Porque los gases nobles pues son la nobleza y todos queremos pues ser ricos, queremos no tener problemas, no tener ningún inconveniente y eso es lo que tienen los gases nobles. Los gases nobles no son reactivos, o sea, los gases nobles no necesitan absolutamente de nadie, están ahí quietecitos y no hay problema de nada. Entonces ellos nada les importa, nada pasa, nada tienen, nada. Ellos tienen una característica que se llama ley del octeto. Se las dejo de consulta para que entiendan un poquitico más de esto. Entonces, con la ley del octeto, ellos van a lograr, ellos logran esa estabilidad. Entonces, todos los elementos de la tabla periódica tratan de completar esta ley del octeto y por eso se forman moléculas. Esas moléculas son, por ejemplo, el H2O o tal vez, esta es la del agua, bastante conocida, que se puede colocar así como esto. Este enlace que está acá se llama enlace covalente y eso se va a explicar en este documento que tenemos acá. Enlace covalente y hay otras, por ejemplo, el NaCl, que no se forman así con estos rayitas, sino que se quedan así y ellas cuando se disocian sería Na más y Cl menos. Entonces, a esto lo llamamos enlace covalente y a esto lo llamamos enlace iónico. Estas sales tienen otras características, pues se forman iones. Estos iones son los mismos que están en, por ejemplo, el Gatorade, en los sueros, que en este momento están de tanta moda. Y es que estos los necesitamos nosotros para mantener las células hidratadas con el agua y estas sales estarían, entonces las estaríamos hidratando. Ellos van a buscar asociarse precisamente para completar la ley del octeto. Hay otros enlaces que los vamos a ver
cuando estemos viendo líquidos que se llaman, entonces estos enlaces que acabamos de mirar son enlaces intramoleculares, o sea, dentro de la molécula, para formar la molécula. Y hay otros que son enlaces intermoleculares, que los vemos en el próximo capítulo, y entonces es cómo las moléculas se mantienen junticas o separadas, qué está pasando ahí. Bueno, viene el conteo de los 10 minutos finales. Para que sepan pues que tenemos 10 minutos y lo volvemos otra vez nos volvemos a unir los últimos 40 minutos después que se acaben estos 10 minutos. Bueno, luego después de terminar con esta parte, entonces seguimos hablando de las fórmulas, que las fórmulas son cómo se juntan esos átomos, cómo se juntan los átomos. Y aquí habla de unas moléculas especiales. Por ejemplo, ¿qué es un óxido? Los óxidos, los óxidos son elementos que solamente tienen dos átomos, o son partículas, sustancias, moléculas, que solamente tienen dos átomos. Un átomo, un átomo cualquiera y el oxígeno. Estos elementos pueden ser metales, de los que les mostré hace un momentico, o no metales. Y yo los junto con el oxígeno, voy a poner acá, y acá siempre va con un 12, pues va con un múltiplo de 2, generalmente. No, va con un 2, no va con un múltiplo, sino que siempre va a ir con un 2 y aquí va un número cualquiera, dependiendo del que tengamos. Los óxidos son precisamente esos que nos dañan las cadenitas, por ejemplo, que nosotros creemos que son de oro, que también forman óxidos. Los tornillos cuando se vuelven negritos, esos son precisamente estos óxidos, y entonces pueden ser con metales o con no metales, pero siempre van unidos al oxígeno, y que ahí no es el agua el que me oxida los metales o los no metales, sino que la presencia de oxígeno y el agua puede ser algo que me hace que eso se vuelva más rápido, esa oxidación, pero no necesariamente. Tenemos otro grupo importantísimo que son los ácidos. Este muchacho explica como muy bien esa información para que ustedes la tengan pues en cuenta. Entonces los ácidos, todos los ácidos tienen una característica, que todos empiezan con H. Y aquí tiene otros elementos. Y ellos se juntan ahí. Y aquí hablan cómo se nombran los ácidos. Hay dos tipos de ácidos. Los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos. Pues perdónenme mi mal español. Yo creo que eso es fruto de la montañerada pues de uno, y aquí pues sobran mis paisanos que somos bastante montañeritos. Este de acá son los hidróxidos o las bases. Ellos tienen acá un elemento, puede ser un elemento o otros elementos, y siempre terminan con un grupo OH. Los ácidos son picantes, en cambio los hidróxidos son como sosos, como amargos. En cambio los ácidos tenemos el jugo de limón, que es ácido, el de maracuyá y otro montón de jugos ácidos que nosotros conocemos fácilmente su sabor, y otros que son hidróxidos o bases que son sosos, pero estos que yo recuerdo en este momentico, nosotros no consumimos mucho de eso.
de pronto algunas leches, pero no. Cuando estos tienen una característica que tienen un pH menor que 7 y estos tienen un pH mayor que 7. Si el pH es 7, que el pH es el grado de acidez o de basicidad, entonces si es menor que 7, es una escalita como así. De 0 a 7 son ácidos. En esos entonces están todos los jugos que ahorita mencioné, los jugos gástricos también están acá, por acá abajito. Algunas bebidas gaseosas, por ejemplo la Coca-Cola, están también por acá. Y otro montón. Las bases estarían por este lado. Y por ejemplo aquí clasificaría hay unas lejías, unas que en las industrias los llaman soda, y son como unas hojuelitas como de avena que se utilizan en el baño para destaquear. Uno de esos productos podría ser ese que llaman Diablo Rojo, que son esas mismas pero pintaditas de rojo. En la industria textil se utiliza mucho como soda y en otras industrias también se llama soda y es eso que tiene acá y va de 7 a 14, por encimita de 7 a 14. Entonces ellos son bastante, pues tienen un pH muy alto. Cuando uno tiene gastritis, que es acumulación de ácidos en el estómago, entonces esos ácidos empiezan a romper las paredes del estómago. Entonces lo que hacen es que le echan una base para que se vuelva, para que trate de neutralizarse. Se le echa este y tratando de buscar el agua y algunas leches. Tengo entendido que la leche de colanta solamente, no sé otras leches, yo creo que la de alpina también, el agua y algunas leches pues de marcas que uno conoce, que nosotros aquí conocemos como la de colanta y la de alpina, si ustedes conocen por allá otras también, o estas mismas, estas tienen pH neutro. No todas las leches, por ejemplo la de Parmalat, está por aquí por debajito. Y las leches de las fincas, como no están pasteurizadas, entonces no le bajan ese nivel de acidez, entonces también están por debajito. Algunas están por encimita, eso también depende mucho. Tengo entendido que están más bien por encimita, aquí me disculpan, porque hay unas que están por debajo, pero porque tienen proceso de pasteurización y la leche de vaca debe de ser por acá, está muy cerquita de esta, y por eso cuando una persona tiene gastritis le mandan a tomar leche para poder bajar esa acidez. Bueno, las otras serían las sales, que es la unión de un ácido más una base que me da una sal más agua. Entonces los invito a que vean todos estos videos porque son bastante importantes para el trabajo que continúa acá. Bueno, después de esto, entonces, una vez ya tenemos clarita esta parte, nos vamos para el documento y en el documento entonces empezamos a hablar de la nomenclatura química y aquí se habla de óxidos, óxidos metálicos, toda la información de que sale muy rápido si primero se ven el video de óxidos. ¿Y qué pasaría que con todo esto? Luego la de hidróxidos, ácidos, hidrácidos, que es otro tipo de ácidos de los que les estaba comentando ahora ya. Los oxácidos son los dos tipos de ácidos, los hidrácidos y los oxácidos. Aquí hay unos ácidos orgánicos que nosotros aquí básicamente no los trabajamos, sino que nosotros estamos trabajando con los ácidos inorgánicos.
Y luego viene la parte de las sales, que también avanza uno bastante si ve primero el video antes de empezar este otro tema. Bueno, acá hay unos grupos funcionales orgánicos y con esto, por ejemplo, aquí me estaría adelantando hasta la página 21 de la primera parte que estamos trabajando. Luego empezamos a hablar de estequiometría.